En las orillas del río Volga, la poderosa sextima armada alemana se encontró atrapada en un mar de violencia y desesperación. Lo que comenzó como una audaz ofensiva para capturar una ciudad estratégica se convirtió en una prueba que pocos podrían haber imaginado. A medida que las líneas soviéticas se cerraban como un lazo alrededor de las fuerzas alemanas, el invierno ruso comenzó a cobrar su implacable tributo. Sin suministros ni refuerzos, los soldados se vieron reducidos a una lucha desesperada por sobrevivir. El hambre, el frío y la constante amenaza de la muerte convirtieron a los soldados, una vez orgullosos, en sombras de lo que fueron. La capitulación en febrero de 1943 no trajo alivio, solo una nueva fase de sufrimiento inimaginable para los capturados. El destino que aguardaba a los prisioneros alemanes en los campos de concentración soviéticos era un ciclo infernal de trabajo agotador, enfermedad y muerte. Para muchos, la esperanza de regresar a casa se desvaneció ante la brutal realidad de la cautividad. Como dijo el célebre general Friedrich Paulus, la batalla de Stalingrado será nuestra tumba. Acompáñanos mientras desentrañamos el destino brutal de la séptima armada alemana en Stalingrado. Bienvenidos a los relatos de Leonardo da Vinci. Las llamas del infierno. El frente del este desatado. La vida para las tropas alemanas distaba mucho de esta sombría imagen cuando, en junio de 1941, cruzaron la frontera soviética para lanzar la Operación Barbarroja, una de las mayores campañas militares en la historia de la humanidad. Escondidos en los bosques de Prusia Oriental y Polonia, 3 millones de tropas esperaban la señal para atacar. Algunos oficiales brindaron incluso por la batalla venidera con champán y coñac, confiados en su victoria. Leían viejos libros de guerra, cantaban canciones y encendían hogueras para ahuyentar a los mosquitos. Muchos soldados creían que derrotarían rápidamente a los soviéticos. Pensaban que la guerra duraría solo unas pocas semanas. Recordaban las victorias fáciles en Polonia y Francia, lo que aumentaba su confianza. Sus líderes les habían asegurado que no tendrían que preocuparse por los cuarteles de invierno. A las 3:15 am del 22 de junio, comenzó el ataque. Los bombardeos de artillería y los ataques aéreos golpearon las posiciones soviéticas. Las tropas alemanas cruzaron ríos y tomaron puentes antes de que los guardias soviéticos pudieran reaccionar. Los Stukas bombardearon parques de tanques y cuarteles soviéticos. Las divisiones Panzer avanzaron para cercar y atrapar al enemigo. Los infantes alemanes, impulsados por la creencia en su fuerza y velocidad, avanzaron en territorio soviético con grandes esperanzas y determinación. Su objetivo era capturar el corazón de Rusia, las ciudades de Leningrado y Moscú. De hecho, el ataque alemán fue impresionante, superando todas las expectativas. La Luftwaffe ganó la superioridad aérea al destruir 3.000 aviones soviéticos en los primeros días. Los tanques e infantería alemanes avanzaron rápidamente, capturando vastos territorios. Rodearon y capturaron a cientos de miles de soldados soviéticos. Una por una, las ciudades soviéticas caían con absoluta facilidad. Para agosto, el Grupo de Ejércitos Centro solo había tomado 850.000 prisioneros mientras sus tropas llegaban a las puertas de Leningrado y Kiev. Los alemanes creían que la victoria estaba cerca. Sin embargo, a medida que los alemanes avanzaban más en la Unión Soviética, comenzaron a enfrentarse a serios desafíos. Las vastas distancias y la mala infraestructura ralentizaron su avance. Los caminos a menudo eran senderos de tierra que se convertían en barro con la lluvia y polvo en el verano. Las líneas de suministro se extendían demasiado, lo que dificultaba llevar alimentos, combustible y municiones a las líneas del frente. Los partisanos, combatientes soviéticos locales, comenzaron a interrumpir las líneas de suministro y las redes de comunicación alemanas. Emboscaron convoyes, destruyeron ferrocarriles y atacaron a las tropas alemanas siempre que era posible. Sus acciones obligaron a los alemanes a desviar tropas de las líneas del frente para proteger las rutas de suministro y llevar a cabo operaciones contra los partisanos, estirando aún más sus recursos. Y lo peor estaba por venir. A medida que el otoño se convirtió en invierno, las tropas alemanas se encontraron desprevenidas para el severo clima ruso. El frío brutal cobró su peaje, ya que la mayoría de los soldados carecían de ropa de invierno adecuada.
Tuvieron que soportar temperaturas que bajaban hasta 13 grados bajo cero, vistiendo solo abrigos delgados y lo que pudieran encontrar para envolverse alrededor de sus cuerpos. Incluso el equipo fallaba en las temperaturas heladas. Los lubricantes en armas y vehículos se espesaban y congelaban. En las llamas del infierno, la guerra de las ratas de Stalingrado. El 23 de agosto de 1942, el séptimo ejército alemán con 360.000 soldados de élite llegó al río Volga cerca de Stalingrado. Esa noche, cientos de bombarderos alemanes lanzaron un ataque masivo contra la ciudad. Los bombardeos golpearon Stalingrado con oleadas de bombas, creando un paisaje infernal de fuego y humo. Grandes depósitos de petróleo en el área industrial a lo largo de las orillas del río Volga fueron alcanzados y estallaron en llamas. Toneladas de petróleo ardiente volaron hacia el Volga incendiando toda su superficie. Prácticamente no había ni un pedazo de tierra o agua en Stalingrado que no estuviera envuelto en llamas. Los bombardeos incesantes continuaron durante semanas, dejando ningún edificio indemne, absolutamente ninguno. Hogares, fábricas y escuelas fueron destruidos o, en el mejor de los casos, gravemente dañados. Calles y aceras estaban cubiertas de escombros y restos. El cielo estaba lleno de humo y el aire era denso con el olor a edificios y cuerpos quemados. Casi 40.000 personas murieron y 150.000 resultaron heridas en los bombardeos. Los sobrevivientes buscaron refugio en sótanos y alcantarillas, tratando de escapar de la carnicería en la superficie. Para la gente de Stalingrado, los bombardeos constantes eran una pesadilla. Los ataques implacables crearon un sentido de miedo e impotencia. Los civiles vivían en un terror constante, sin saber si sobrevivirían al próximo ataque aéreo. Luchaban por encontrar comida y agua limpia. Bebían de tuberías rotas y recolectaban agua de lluvia. Las calles estaban llenas de escombros, dificultando el movimiento. Los civiles arriesgaban sus vidas buscando necesidades básicas. Los soldados soviéticos en la ciudad enfrentaban los mismos horrores, pero a pesar de esto estaban decididos a defender la ciudad. Los ataques alemanes tenían como objetivo quebrar su espíritu, pero en cambio, la determinación de los soldados de resistir se fortalecía. Utilizaban las ruinas de la ciudad para crear posiciones defensivas, convirtiendo a Stalingrado en una fortaleza de escombros. La destrucción de la ciudad convirtió a Stalingrado en un campo de batalla inusual, en el que los soldados tenían que luchar en espacios reducidos dentro de las ruinas de la ciudad. Los alemanes llamaron a esta forma de guerra Rattenkrieg, o guerra de ratas. Con toda la ciudad convertida en un paisaje de edificios destruidos, tanques quemados y escombros, la lucha se volvió agotadora. Los soldados tenían que luchar calle por calle e incluso habitación por habitación. Los soldados alemanes encontraron especialmente desorientador este combate casa por casa a nivel psicológico. Estaban acostumbrados a batallas en campo abierto, no a luchar en espacios estrechos. El enemigo se escondía en cualquier lugar, en sótanos, detrás de paredes, en los restos de vehículos, en todas partes. Los soldados nunca sabían de dónde vendría el próximo ataque, lo que creaba un estado constante de miedo y tensión. Los soldados soviéticos eran hábiles en el camuflaje, lo que los hacía difíciles de detectar. Establecían emboscadas desde sótanos y búnkeres ocultos. Los soldados alemanes a menudo no podían ver a sus enemigos, lo que aumentaba el miedo. Los soviéticos fortificaron secciones de la ciudad, creando puntos fuertes que canalizaban a las tropas alemanas hacia zonas de muerte. El ruido incesante solo empeoraba la situación, con explosiones y disparos resonando a través de las ruinas día y noche. Los alemanes especialmente temían el silbido de los lanzacohetes soviéticos, conocidos como órganos de Stalin. Cuando escuchaban ese sonido, sabían que la muerte se les acercaba. En tales condiciones, muchos soldados alemanes, así como soviéticos, estaban colapsando, ya que tenían poco descanso y estaban constantemente bajo fuego. El sentido de fatalismo era omnipresente. Los soldados estaban desconectados y resignados a su destino, creyendo que era solo cuestión de tiempo antes de ser asesinados. Aquellos que eran más optimistas esperaban una herida en casa, una lesión grave pero no mortal que los enviaría de regreso a casa. La guerra de las ratas no solo estaba cobrando un peaje psicológico en los soldados, también era muy físicamente agotadora.
Los soldados tenían que trepar sobre escombros, arrastrarse a través de edificios destruidos y navegar por corredores estrechos. El combate de cercanía era extenuante, requiriendo alerta constante y reacciones rápidas. Los soldados odiaban este tipo de lucha, ya que era sucia, caótica y aterradora. La falta de líneas del frente claras dificultaba saber quién controlaba qué partes de la ciudad. El combate se basaba en el uso de granadas, ametralladoras y cuchillos. Escuadrones de asalto, a menudo de solo 6 u 8 hombres, armados con estas armas, cargaban contra posiciones enemigas, a menudo sin saber la fuerza del enemigo que les esperaba. En situaciones donde el lado opuesto ofrecía demasiada resistencia, se usaban lanzallamas. Estas armas aterrorizaban tanto a los usuarios como a sus objetivos. Un entorno caótico solo añadía a la miseria. La ciudad estaba llena de humo y polvo. Los soldados a menudo luchaban en completa oscuridad, confiando en bengalas y reflectores. Se arrastraban a través de alcantarillas y túneles sin saber si el enemigo estaba esperando a la vuelta de la esquina. El olor a muerte estaba en todas partes y las ratas se alimentaban de los cadáveres en tierra de nadie. El infierno en el Volga, la batalla por Mamayev-Kurgan y la casa de Pavlov. Que la batalla de Stalingrado se convertiría en uno de los capítulos más aterradores de la Segunda Guerra Mundial quedó evidente ya en los primeros meses de la batalla, que duró medio año. Los combates más severos tuvieron lugar durante septiembre, cuando las fuerzas alemanas tomaron el control de la mayor parte de la ciudad. Particularmente feroz y sangrienta fue la batalla por Mamayev-Kurgan. Esta colina, que aparece en los mapas militares como altura 102.0, era un punto crítico para las fuerzas soviéticas y alemanas. Los alemanes atacaron inicialmente y lograron capturar la cima el 13 de septiembre. Este terreno elevado les ofreció una vista clara de la ciudad y del río Volga. Sin embargo, por la misma razón, las fuerzas soviéticas estaban decididas a recuperarlo. A pesar de enfrentarse a una posición alemana bien defendida, los soviéticos organizaron un ataque el 16 de septiembre. Curiosamente, planearon atacar a plena luz del día. El ataque estaba programado para las 9 a.m., tomando por sorpresa a los alemanes. Sin embargo, todo parecía ir mal para los soviéticos. Su apoyo de artillería era insuficiente y la brigada de tanques esperada consistía solo en 4 tanques defectuosos. Cientos de guardias soviéticos cargando por la colina estaban completamente expuestos a los bombardeos y la artillería alemana. Estaban muriendo en masa, pero seguían avanzando contra un enemigo bien atrincherado. Los alemanes habían fortificado la cima con ametralladoras y estaban disparando fuego por toda la colina. La batalla se convirtió en un choque entre la determinación soviética de defender la patria y la determinación alemana de resistir y matar a tantos soviéticos como fuera posible. Milagrosamente, los soviéticos lograron llegar a la cima de la colina. Lanzando granadas y participando en brutal combate cuerpo a cuerpo con los alemanes, lograron conquistarla con un alto costo de bajas. Iván Shilaev, un coordinador de artillería soviético, recuerda la feroz y caótica lucha por la colina. Los soldados se golpeaban mutuamente con culatas de rifles y apuñalaban con bayonetas. La cima de la colina estaba cubierta de sangre y cadáveres, pero la bandera roja se alzó para anunciar la victoria soviética. Desafortunadamente para los hombres de ambos lados, Mamayev-Kurgan y la cercana estación de ferrocarril estaban a punto de convertirse en escenarios de batallas aún más feroces, mientras los soviéticos intentaban alejar a los alemanes del Volga y los alemanes intentaban recapturar la colina. Al final del día, de los 10.000 soldados de la tercera división de fusileros de la Guardia Soviética que atacaron la colina, solo sobrevivió un pequeño número. El resto dejó sus huesos en las laderas de la colina. El 27 de septiembre, después de lanzar más de 100 asaltos a la colina, los alemanes recapturaron la cima. Sin embargo, los soviéticos lograron mantener sus posiciones en la pendiente este. El horror de Mamayev-Kurgan se prolongó hasta el final de la batalla. Cuando la batalla terminó, el relieve de la colina había cambiado por completo. Las empinadas pendientes de la colina habían sido aplanadas por meses de intenso bombardeo y artillería. En la primavera siguiente, la colina permanecía negra, ya que no crecía hierba en su suelo quemado. Hasta el día de hoy, Mamayev-Kurgan sigue siendo un símbolo de la severidad y el horror de la batalla de Stalingrado.
A menos de 3 kilómetros de la colina había otro campo de batalla que, aunque mucho más pequeño, simbolizaba la ferocidad de los combates en Stalingrado. Este pequeño campo de batalla se limitaba a un solo edificio, la casa de Pavlov. Dentro de este edificio residencial, capturado por el sargento junior Yakov Fedotovich Pavlov y su escuadrón, los soviéticos decidieron crear un bastión ya que tenía una buena vista del área circundante. Una patrulla de 31 hombres organizó un perímetro defensivo, colocando alambre de púas y minas alrededor de la casa. Ametralladoras y rifles antitanques se colocaron en posiciones junto a las paredes dañadas, mientras que un observador se colocó en el ático para dirigir el fuego de artillería. La fortaleza improvisada se convirtió en el escenario de una brutal batalla durante los siguientes 58 días, durante los cuales los alemanes asaltaron persistentemente la casa, a veces un par de veces al día. Cada ataque alemán era precedido por bombardeos de artillería, durante los cuales los defensores soviéticos buscaban refugio en el sótano, dejando solo a observadores y a las posiciones en los pisos superiores. Tan pronto como cesaba el bombardeo, se apresuraban a sus posiciones para enfrentar a las tropas alemanas con un devastador poder de fuego de sus ametralladoras. Durante casi 2 meses completos, con escasa comida y municiones, en un edificio medio derruido por los intensos bombardeos, un grupo de soldados junto con civiles que se escondían en el sótano lograron resistir contra una fuerza alemana mucho más grande. Los soldados permanecieron en el edificio hasta el 25 de noviembre, cuando se retiraron durante la noche para apoyar la contraofensiva lanzada por el Ejército Rojo. Dejaron un edificio apenas en pie, con cientos de cuerpos de alemanes muertos en su puerta. De la nada, los maestros invisibles de los francotiradores de Stalingrado. La vida en Stalingrado durante la batalla tenía poco o ningún valor. La gente moría todos los días, ya fuera en las laderas de Mamayev-Kurgan o en las ruinas de muchos edificios. La muerte estaba omnipresente, incluso cuando los soldados no estaban en combate o no eran bombardeados ni ametrallados. A ningún soldado se le permitía relajarse ni por un minuto, ya que cada movimiento erróneo era observado a través de las miras de los francotiradores enemigos. La guerra de francotiradores en Stalingrado era otra dimensión del conflicto despiadado que tuvo lugar en la ciudad. La ciudad era un laberinto de edificios en ruinas, túneles y trincheras, lo que la convertía en un campo de batalla perfecto para los francotiradores. Les permitía a los francotiradores acercarse a las posiciones enemigas a una distancia muy corta. Para mimetizarse con su entorno, los francotiradores alemanes llevaban ropa de camuflaje, utilizaban túnicas y gorras de campo que podían cubrirse con redes o follaje. Cuando llegaba el invierno, los francotiradores fabricaban su propio camuflaje y equipo de invierno, ya que necesitaban mantenerse tanto cálidos como ocultos para sobrevivir. Por lo general, operaban en parejas, con uno usando un periscopio y el otro descansando. Los francotiradores permanecían de pie durante horas, esperando un objetivo. La lucha se desarrollaba principalmente a cortas distancias, por debajo de los 300 metros. Los francotiradores alemanes eran rápidos y precisos. A menudo trabajaban por delante de sus propias líneas y apuntaban a los soldados enemigos tanto durante los ataques como en los momentos de pausa entre ellos. Cuando veían a uno, apuntaban y disparaban. Cada disparo era una oportunidad para eliminar al enemigo. Se daba preferencia a los oficiales, ya que su pérdida crearía confusión y rompería la cadena de mando. A veces, incluso podían detener el ataque. Muy a menudo, los francotiradores apuntaban a herir en lugar de matar, sabiendo que los gritos de los heridos desmoralizarían al enemigo. En los primeros meses de la batalla, los alemanes tuvieron mucho éxito en la lucha de francotiradores, lo que llevó a los soviéticos a emplear más francotiradores propios para contrarrestar la amenaza. Así que, además de apuntar a los infantes enemigos, los francotiradores soviéticos y alemanes tenían la tarea de luchar entre ellos, lo que era una tarea particularmente desafiante. Para cuando la batalla estaba en pleno apogeo, había tantos francotiradores en Stalingrado que el miedo a sus disparos abrumaba a los hombres de ambos bandos. Los soldados dudaban en moverse, sabiendo que un francotirador podía estar observando. Sabían que dar un paso al descubierto podía significar una muerte repentina, un momento de descuido, una cabeza sobresaliendo unos centímetros demasiado alto,
podía costarle la vida a un soldado. Este miedo interrumpía los planes de combate y disminuía la moral de los hombres. Sin retroceder, el mandato implacable de Stalin en Stalingrado. Incluso antes de la batalla de Stalingrado y los horrores que surgieron de ella, los soviéticos tenían problemas con la moral en sus filas. Parecía que los hombres eran reacios a oponerse al avance alemán, creyendo que retroceder hacia las vastas tierras rusas era una mejor solución. Era un fenómeno que el gobierno soviético no veía con agrado, pero cuando los alemanes llegaron al umbral de Stalingrado, llegó el momento de reaccionar. El 28 de julio de 1942, Stalin emitió la famosa orden número 227 en la que llamaba a eliminar a los alarmistas y exhortaba a todos los soldados del Ejército Rojo a no dar ni un paso atrás. De hecho, en el momento en que se emitió la orden, la Unión Soviética estaba en grandes problemas, ya que cada vez más soldados encontraban la resistencia como fútil, especialmente dado que sus comandantes eran los primeros en retirarse. Sin embargo, la orden de Stalin apenas aumentó su moral. En cambio, los puso en una situación difícil, entre la artillería y ametralladoras alemanas y la acusación de ser un traidor y por lo tanto una muerte segura. Para lograr el máximo efecto y asegurarse de que la gente siguiera su orden, Stalin ideó dos tipos de unidades: batallones penales o Strafbats y tropas de barrera. La introducción de los Strafbats fue el principal esfuerzo para reinstaurar la disciplina en el Ejército Rojo infestado de pánico. Estas unidades estaban compuestas por oficiales y soldados deshonrados y condenados, bajo la orden número 227, que fueron degradados y asignados a estos batallones. En noviembre de 1942, los soviéticos estandarizaron las unidades penales soviéticas. Los batallones penales estaban formados por 360 hombres, comandados por oficiales de rango medio y superior y oficiales políticos. Las compañías penales, con 100 a 150 hombres, eran lideradas por sargentos y soldados rasos. Las unidades penales incluían tanto personal permanente como oficiales de Estado Mayor y oficiales políticos, como personal temporal, conocido como Strafniki, que eran enviados a estas unidades para redimirse a través de su servicio. Las unidades estaban compuestas por aquellos condenados por deserción o cobardía. Los convictos podían ver conmutadas sus sentencias y ser reasignados a unidades regulares si resultaban heridos en combate o realizaban actos heroicos. Sin embargo, aquellos con deslealtades políticas a menudo enfrentaban una continua persecución después de la guerra. En realidad, las políticas respecto a la liberación de los Strafniki variaban de una unidad a otra. Mientras que algunos comandantes liberaban a todos aquellos que luchaban valientemente, otros rehabilitaban solo a aquellos que resultaban gravemente heridos o morían en combate. El general Pavel Batov solo rehabilitó a aquellos muertos o heridos en acción, mientras que el general Alexander Gorbatov liberó a todos los que lucharon valientemente. El servicio en batallones penales a menudo era visto como una sentencia de muerte porque los Strafniki estaban casi exclusivamente posicionados en la vanguardia de las batallas. Actuaban como tropas de choque, liderando el ataque en las batallas y a menudo absorbiendo el fuego enemigo inicial y más intenso. Además de estos roles, los Strafniki participaban en misiones de alto riesgo y peligrosas. Estas tareas a menudo implicaban reconocimiento, asalto a posiciones enemigas fuertemente fortificadas, despeje de campos minados y otras operaciones peligrosas. Dada la ferocidad de la batalla de Stalingrado, las posibilidades de regresar de una misión de este tipo eran mínimas. El primer batallón penal que fue enviado a Stalingrado en agosto de 1942 estaba compuesto por 929 oficiales. Después de 3 días de intensos combates, solo quedaban vivos 300 hombres. Los escuadrones penales de la Fuerza Aérea estaban en una posición aún peor. Pilotos y artilleros eran enviados a las misiones más peligrosas, como atacar pasos de puentes sobre el Volga y concentraciones de tanques enemigos. Para ser rehabilitados, debían resultar heridos, pero la primera lesión en combate aéreo era generalmente la última. Los artilleros debían sobrevivir a 10 misiones para cumplir sus sentencias, pero a menudo eran transferidos a unidades penales de desminado antes de alcanzar este total. Sin salida,
Las unidades de Strafbat avanzaban frenéticamente, a menudo tropezando con campos minados, artillería o fuego intenso de ametralladoras. Si sobrevivían y ocupaban su objetivo, eran utilizados nuevamente en el próximo asalto. Pero en Stalingrado no había lugar para retroceder. Todos aquellos que querían escapar de la batalla con los invasores alemanes serían manejados por las tropas de barrera. Estas unidades, también conocidas como unidades de bloqueo o fuerzas antidisturbios, estaban estacionadas detrás de las fuerzas principales para mantener la disciplina militar y evitar que los soldados huyeran del campo de batalla. Su trabajo era detener a cualquier miembro de las Fuerzas Armadas que intentara escapar, capturar espías, saboteadores y desertores, y devolver a aquellos que se quedaban rezagados a sus unidades. En resumen, las tropas de barrera aseguraban que los soldados permanecieran en la lucha, sin importar cuán desesperada fuera la situación. Eran un recordatorio constante de que la retirada no era una opción, como se afirmaba claramente en la orden de Stalin. Contrariamente a la creencia popular, las tropas de barrera no se situaban directamente detrás de los hombres que avanzaban disparando a todos los que corrían en dirección opuesta. Simplemente ocupaban posiciones traseras y capturaban a todos aquellos que intentaban escapar del campo de batalla. Este personal era devuelto a sus unidades o, más comúnmente, transferido a los batallones penales. Aparte de los desertores, las tropas de barrera también lidiaban con saboteadores, instigadores, espías y traidores. En Stalingrado, el papel de las tropas de barrera era particularmente duro. La batalla era intensa, con condiciones brutales y altas bajas. Los soldados estaban bajo una presión inmensa al ver cómo cientos de sus camaradas eran abatidos por ametralladoras alemanas. La tentación de huir era fuerte. Esto creó una situación en la que los soldados se sentían atrapados entre el enemigo enfrente y sus propias fuerzas detrás de ellos. Sin forma de retroceder, no tenían más opción que avanzar y luchar. Sin embargo, por pequeña que fuera, la posibilidad de sobrevivir al asalto a las posiciones alemanas era ciertamente mayor. Mirando el panorama general, las tropas de barrera jugaron un papel importante en asegurar que las fuerzas soviéticas mantuvieran su posición y continuaran resistiendo el avance alemán, a pesar de las grandes pérdidas y las circunstancias desesperadas. Sin embargo, su presencia solo agravaba el sentimiento de desesperanza entre los soldados soviéticos y sus esperanzas de sobrevivir al infierno de Stalingrado. Lucha a muerte, la lucha implacable por el corazón de Stalingrado. La desmoralización y la completa ausencia de esperanza estaban a punto de envolver a las tropas alemanas. El 19 de noviembre, las fuerzas soviéticas lanzaron la Operación Urano, una contraofensiva destinada a expulsar a los alemanes de Stalingrado y el Cáucaso. Más de 1 millón de soldados atacaron las posiciones alemanas al norte y al sur de la ciudad. Después de solo 3 días de combates, las puntas de lanza mecanizadas soviéticas se unieron en la ciudad de Kalach, al oeste de Stalingrado, y cercaron a 290.000 soldados alemanes. El enemigo los había tomado por sorpresa y los alemanes se encontraron en una trampa mortal. Si querían sobrevivir, tenían que retirarse lo más rápido posible. Para muchos soldados alemanes, esto fue quizás un signo de alivio, ya que estaban a punto de dejar atrás todos los horrores de la lucha en la ruina de una ciudad. Desafortunadamente para ellos, el Führer en quien tanto creían no veía las cosas de esa manera. Los soldados alemanes en Stalingrado se convirtieron en víctimas de la obsesión de Hitler por conquistar la ciudad. En respuesta a que sus tropas estaban rodeadas en Stalingrado, Hitler emitió la misma orden que Stalin: no retroceder a cualquier costo. A los soldados alemanes se les ordenó luchar hasta el último hombre en pie. El general Paulus, al mando de la Sexta Armada en Stalingrado, se sorprendió por la orden, pero siendo un soldado leal, la siguió. El Führer le envió un mensaje para resistir y le prometió ayuda. En ese momento, el general Paulus ya debía haber temido que eso nunca sucedería. A diferencia de él, los soldados comunes estaban seguros de que su destino estaba sellado en Stalingrado si no se retiraban. La orden los sumió en una desesperación total. De hecho, el destino de la Sexta Armada era sombrío y la comunicación con otras unidades era limitada. La Luftwaffe hizo esfuerzos para abastecer a la atrapada Sexta Armada alemana en Stalingrado y aliviar su miseria,
Pero la operación resultó ser más que difícil. Se estableció un puente aéreo con 6 aeródromos dentro del bolsillo, pero el mal tiempo y los constantes ataques de artillería dificultaban constantemente la operación. En los buenos días, los alemanes lograron aterrizar cientos de toneladas de suministros, pero esos días eran raros. Los pilotos jóvenes e inexpertos quedaron profundamente conmocionados por las vistas que presenciaron en Stalingrado. Los heridos esperaban en la pista de aterrizaje para ser evacuados, rodeados de montones de cadáveres congelados. La frustración llevó a errores que se sumaron a la desesperación. Un envío que contenía solo especias provocó indignación entre los soldados. Los ataques soviéticos a los aeródromos redujeron el suministro. El fracaso del puente aéreo era inevitable. El clima, los ataques enemigos y las fallas logísticas condenaron el esfuerzo desde el principio. Los intentos de la Luftwaffe de abastecer a la Sexta Armada no pudieron superar estos abrumadores obstáculos. Los soldados atrapados en Stalingrado enfrentaron condiciones duras y desesperadas, y la operación finalmente terminó en fracaso. A medida que la situación en Stalingrado empeoraba, la disciplina y el orden dentro de la Sexta Armada alemana comenzaron a desmoronarse. El general Paulus y su personal lucharon por mantener el control a medida que las fuerzas soviéticas se acercaban. Los soldados, ya cansados de la batalla, fueron aún más desmoralizados por las duras condiciones invernales y la falta de suministros. La comunicación era pobre y las tropas cercadas se sentían cada vez más aisladas. Algunos oficiales, como el general von Seydlitz, desobedecieron órdenes y ordenaron a sus hombres quemar sus suministros y retirarse. Esto llevó a un caos aún mayor cuando el Ejército Rojo atacó a las tropas alemanas en retirada. Dentro del área cercada, la disciplina continuó erosionándose. Los soldados estaban desalentados por la falta de suministros y las severas condiciones que soportaban. La promesa de ayuda por parte de Hitler comenzó a sonar vacía a medida que los días se convertían en semanas. Los soldados empezaron a darse cuenta de que la ayuda prometida nunca llegaría. La moral entre las tropas se desplomó. Muchos se sintieron abandonados y traicionados por sus líderes. La Sexta Armada estaba rodeada y las fuerzas soviéticas apretaban su cerco. La ruptura del orden era evidente en el comportamiento de las tropas. Hubo informes de soldados saqueando y buscando comida. Algunos oficiales luchaban por imponer disciplina, mientras que otros, igualmente desalentados, hacían la vista gorda. La una vez formidable maquinaria militar alemana ahora era una sombra de lo que fue, paralizada por la falta de suministros, condiciones duras y baja moral. Los rumores se propagaron rápidamente y el sentimiento de desesperación creció. El lema «Resistid, el Führer nos sacará» perdió su significado a medida que quedó claro que los soldados alemanes estaban solos. La desesperación llevó a algunos a considerar la rendición, pero el miedo a la represalia impidió que muchos expresaran abiertamente este pensamiento. Sabiendo que la rendición era inevitable, muchos soldados enfrentaron una crisis moral y psicológica. Estaban divididos entre el deber de luchar y el instinto de sobrevivir. Este conflicto interno deterioró aún más la unidad y disciplina de la Sexta Armada. A medida que las fuerzas soviéticas continuaban su avance implacable, el sentimiento de fatalidad entre las tropas alemanas era palpable. El agarre del invierno, la lucha congelada por Stalingrado. Luego llegó el invierno, un aliado de siglos del pueblo ruso. Las condiciones de vida para los soldados alemanes en Stalingrado se volvieron extremadamente duras. Tenían que soportar un frío intenso viviendo en refugios improvisados que ofrecían poca protección. El suelo estaba congelado sólidamente, lo que hacía casi imposible cavar trincheras adecuadas. Incluso con fuegos, la tierra apenas se ablandaba lo suficiente para cavar. La escasez de madera empeoraba la situación, ya que no había suficiente material para construir refugios adecuados. Las casas de madera cerca de las líneas del frente fueron rápidamente desmanteladas por los soldados que necesitaban desesperadamente madera. Para empeorar las cosas, muchos soldados no habían recibido ropa de invierno adecuada. Dado que el invierno era implacable, se vieron obligados a improvisar usando uniformes soviéticos y ropa civil. Camisas de túnica sin botones, pantalones acolchados holgados y chaquetas acolchadas eran muy valorados por su calor. Los cascos de acero se convertían en compartimentos congeladores en el frío,
y tenían que estar forrados con vendas, bufandas e incluso vendajes para los pies. Algunos soldados mataban perros callejeros para hacer guantes de piel. Otros intentaban hacer túnicas de piel de caballo, pero estas eran a menudo toscas e incómodas. Las condiciones para los soldados fuera de la ciudad en la estepa eran aún más brutales. Los soldados dormían en hoyos en el suelo cubiertos con lonas. Las infecciones se propagaban rápidamente, con la disentería convirtiéndose en un problema importante. Las infestaciones de piojos eran generalizadas. Los soldados podían encontrar cientos de piojos en sus cascos. Debido al frío extremo, casi no había oportunidad de lavarse o cambiar de ropa. Fragmentos de un diario de un soldado alemán capturado muestran las dificultades extremas enfrentadas por las tropas alemanas atrapadas en el bolsillo de Stalingrado. Además de describir la dura realidad de dormir en el suelo congelado, sufrir de congelación y la falta de refugio adecuado, el diario refleja un profundo sentido de desesperación y anhelo por el hogar. A pesar de estas condiciones, los soldados alemanes intentaron mantener alta su moral. Muchos creían que serían rescatados pronto, y los oficiales les aseguraban que la Luftwaffe traería los suministros que necesitaban. Cuando se dieron cuenta de que el rescate nunca llegaría, los soldados cayeron en la desesperación. El día de Navidad, la temperatura cayó a 25 grados bajo cero. El campo de batalla estaba completamente cubierto de nieve. Los capellanes celebraron misas al aire libre o comuniones en la nieve al sonido del lienzo de las tiendas ondeando y crujiendo en el viento. El espíritu navideño ofreció algo de consuelo a los soldados alemanes, pero no a los 3.500 prisioneros de guerra soviéticos. Debido a la escasez de suministros, apenas recibieron comida. Murieron en masa, a veces incluso 20 al día. Los prisioneros desesperados comenzaron a recurrir al canibalismo, pero no se hizo nada para mejorar sus condiciones porque eso significaba quitar comida a los soldados alemanes. En Nochevieja, los soldados recibieron un mensaje de saludo de Adolf Hitler. El Führer les había enviado sus más cálidos deseos para el Año Nuevo, expresando su preocupación por su situación peligrosa. El heroico stand de sus tropas tiene mi más alto respeto. Usted y sus soldados, sin embargo, deberían ingresar al Año Nuevo con la confianza inquebrantable de que yo y toda la Wehrmacht alemana haremos todo lo que esté en nuestro poder para aliviar a los defensores de Stalingrado y que con su firmeza vendrá la hazaña más gloriosa en la historia de las armas alemanas. Los soldados escépticos notaron que el mensaje de Año Nuevo del Führer carecía de garantías sólidas de que serían salvados. No les dio esperanza de que ese día llegara. Hambre y rendición, la agonía final. A medida que la batalla de Stalingrado llegaba a su fin, la moral alemana estaba en serio declive, mientras que los soviéticos eran estimulados por la perspectiva de una victoria inminente. Sin embargo, era obvio que ambos bandos estaban al borde del colapso físico y psicológico. Ambos sufrían graves carencias de alimentos y suministros médicos, y las enfermedades se propagaban rápidamente entre las tropas. Los soldados alemanes estaban constantemente hambrientos. Los suministros de alimentos eran escasos, y lo poco que tenían a menudo no era suficiente para sostenerlos. Comían sopas delgadas hechas de lo que pudieran encontrar, a menudo recurriendo a comer caballos cuando las cosas se ponían realmente mal. Se les veía mordisqueando trozos de pan tan duros como rocas. El hambre constante los debilitaba, dificultando la lucha y el mantenimiento de sus posiciones. Los suministros médicos eran casi inexistentes. Los soldados heridos yacían en hospitales improvisados sin atención adecuada. Se reutilizaban vendajes y no había anestesia para aliviar su dolor. Las infecciones estaban fuera de control y muchos soldados morían por heridas que podrían haber sido tratadas fácilmente en condiciones normales. La disentería se propagaba entre las filas, causando deshidratación severa y debilitando aún más a las tropas. Los soldados sufrían de congelación debido a las temperaturas heladas y sin atención médica adecuada, muchos perdían dedos de los pies e incluso extremidades enteras. Las condiciones apretadas y sucias facilitaban la rápida propagación de enfermedades. Los piojos estaban por todas partes, propagando el tifus entre los soldados. La falta de saneamiento significaba que enfermedades como el tifus y el cólera eran comunes, matando a muchos soldados que ya estaban debilitados por el hambre y el agotamiento.
Los soldados soviéticos enfrentaban dificultades similares. La comida escaseaba y a menudo tenían que sobrevivir con raciones que apenas eran suficientes para mantenerlos con vida. Comían lo que pudieran encontrar, incluyendo ratas y pájaros. Los afortunados recibían pequeñas porciones de pan y sopa aguada. Muchos soldados pasaban días sin comer y el hambre constante les quitaba fuerza y moral. Los suministros médicos también escaseaban para los soviéticos. Los soldados heridos tenían que depender de los tratamientos improvisados que sus camaradas podían proporcionar. No había suficientes vendajes y muchos soldados morían desangrados por heridas que podrían haber sido tratadas. Las infecciones eran comunes y sin suministros médicos adecuados, muchos soldados morían de gangrena y otras complicaciones. El clima frío solo empeoraba las cosas, ya que la congelación se cobraba las extremidades de muchos soldados que no podían encontrar refugio. Las enfermedades se propagaban rápidamente entre los soldados soviéticos también. La falta de agua limpia y saneamiento adecuado significaba que enfermedades como la disentería y el tifus eran generalizadas. Los soldados a menudo estaban demasiado débiles para luchar y muchos morían en sus trincheras y búnkers improvisados. Los piojos y las ratas estaban por todas partes, propagando enfermedades y aumentando el sufrimiento de los soldados. La constante presencia de muerte y enfermedad cobraba un alto precio en la moral de los soldados. Tanto los soldados alemanes como los soviéticos sufrieron un sufrimiento inimaginable durante la batalla de Stalingrado. La falta de alimentos, suministros médicos y la constante amenaza de enfermedades convirtieron sus vidas en una pesadilla. Lucharon no solo contra el enemigo, sino también contra el hambre, las enfermedades y el frío brutal. Las condiciones de vida desesperadas los debilitaron y desmoralizaron, pero continuaron luchando, impulsados por la esperanza de sobrevivir y el deseo de proteger a sus camaradas. Los últimos días en Stalingrado fueron terribles. Había miles de cadáveres y muchos soldados heridos muriendo en las calles, porque los hospitales estaban abarrotados. En última instancia, fueron los alemanes quienes sucumbieron primero a una situación tan desesperada. Los horrores que sufrieron los llevaron a ignorar incluso las órdenes de su Führer. Después de meses de lucha implacable, frío extremo y hambruna, los alemanes enfrentaron lo inevitable. El 31 de enero de 1943, Paulus decidió rendirse a los soviéticos. Esta fue la primera vez que un mariscal de campo alemán se había rendido en la historia. Fue seguido en la cautividad por 91.000 de sus hombres, del campo de batalla al Gulag, la dura realidad de la vida en cautiverio. El acto de rendirse para la mayoría de los alemanes fue una mezcla de desgracia y alivio. Estaban al borde de la victoria en Stalingrado, sin embargo, terminaron de rodillas. Sin embargo, el horror de la lucha finalmente había terminado, y la muerte dejó de cernirse sobre sus cabezas. Al menos, eso era lo que pensaban. Tras la rendición, los alemanes fueron obligados a marchar en largas columnas hacia puntos de recogida. Caminaron a través de nieve y hielo, a menudo sin comida ni descanso adecuados. Las marchas eran duras, con poco refugio y temperaturas heladas. Muchos hombres estaban débiles por el hambre y el agotamiento. En los puntos de recogida, los prisioneros alemanes permanecían de pie durante horas en el frío, esperando ser procesados. Fueron registrados y se les quitó cualquier cosa valiosa. Desde allí, marchaban hacia áreas de retención como Barbukin y Volrososhka. Los caminos eran difíciles y muchos hombres se rezagaban. Aquellos que no podían seguir el ritmo eran golpeados o abandonados a su suerte en la nieve. En las áreas de retención, los prisioneros alemanes enfrentaban condiciones terribles. Estaban apiñados en espacios pequeños, a menudo de pie hombro con hombro. En una trinchera, 60 hombres estaban tan apretados que nadie podía sentarse. El aire era oscuro y sofocante, y la única luz provenía de una pequeña ventana bloqueada. Los prisioneros permanecían de pie durante horas, sin poder moverse, rodeados por paredes de tierra que no permitían escapar. La comida escaseaba y era de mala calidad. Recibían pan duro y congelado y medio arenque salado cada uno. El pan era tan duro que no se podía morder. A veces recibían una mezcla de papas podridas y venado en una olla, cocinada por prisioneros rumanos. El hambre era constante y sus cuerpos se debilitaban cada día. El clima era severo, con temperaturas que caían por debajo del punto de congelación.
La mayoría de los soldados llevaban ropa fina y calzado inadecuado. Por la noche intentaban dormir apiñados para darse calor, pero el frío se filtraba a través de sus mantas. Los piojos eran un problema constante que obligaba a los prisioneros a pasar sus días buscándolos y matándolos. Sin embargo, era una plaga que nunca desaparecía. En algunos lugares de retención, los prisioneros no tenían refugio y permanecían en campos abiertos marcados por guardias. Encendían pequeños fuegos con hierba y trozos de madera, pero tales fuegos eran débiles y hacían poco por calentarlos. Muchos prisioneros se acostaban en la nieve, intentando descansar, pero el frío y el agotamiento hacían imposible conciliar el sueño. Las áreas de retención eran lugares de sufrimiento y desesperación implacables. Desde las áreas de retención, los prisioneros eran finalmente enviados a campos de prisioneros más grandes. Allí, la vida era igualmente dura. Los prisioneros trabajaban largas horas en condiciones difíciles. En el campo de Shiltau cortaban madera en el bosque. En invierno frío y sin ropa adecuada, los prisioneros tenían que mantenerse en movimiento para conservar el calor. La comida escaseaba. Recibían pequeñas porciones de pan y sopa aguada. El hambre era constante. En el campo de Selonidolsk, los prisioneros trabajaban en una granja colectiva. Plantaban y cosechaban cultivos, a menudo trabajando desde el amanecer hasta el anochecer. El trabajo era extenuante y los prisioneros estaban siempre cansados. Sin una nutrición y descanso adecuados, su fuerza y salud general se deterioraban rápidamente. En el campo de Zaporozhye, los prisioneros eran enviados a la sección de trabajo forzado en una mina de carbón. Trabajaban largas horas bajo tierra, extrayendo carbón en condiciones peligrosas y agotadoras.